en esta noche, ¿sí? Un gran abrazo y el tiempo es tuyo. Muy bien, buenas tardes para ciertos países de Latinoamérica y buenas noches para Argentina, Uruguay, ¿verdad? En el nombre del Señor queremos saludar a toda Latinoamérica porque está llegando esta transmisión a diferentes partes del país, tanto allá en Montevideo, Uruguay, como también para Argentina, Perú, Centroamérica y otros países que el Señor permite llegar. Vemos ahí la hermosa bandera argentina, ¿no? Muy bien, ahí tenemos hermana Lidia y hermano Eduardo, ¿no? Ahí están con el fondo de la bandera argentina, ¿verdad? Y bueno, una alegría enorme de estar con ustedes. Van a disculpar que tengo más bien una corbata con una bandera inglesa. Más bien disculpen, esa es yo sé que es una ofensa muy grave para el país del Generalísimo San Martín, pero la verdad fue una bendición, un obsequio. Bueno, agradecerles por esta bendición al Señor, Pastor Cristian Montaldi. Es un privilegio más bien poder hacerlo en esta oportunidad. Y bueno, un saludo especial también para el Centro de Entrenamiento Bíblico, ¿no? Que ha sido una bendición poder haber sido invitado a poder recibir las clases en estos últimos meses del año pasado. Y Dios mediante estamos orando por las clases que estarán empezando pues próximamente, ¿no? Y bueno, es una bendición estar. Ahí está hermana Norma Martínez, su esposo, los puedo identificar, y algunos hermanos más que veo su rostro, sus nombres, y me suena también. Y los hermanos de acá de Lima, igualmente, allá, aquí de San Juan de Lurigancho, de Lima, al lado este de Lima, y también los hermanos de Jicamarca, ¿no? Que también allá están, y que el pastor Cristian Montal decía, ¿quiénes son los hermanos que se han agrupado allí, no? Y Jicamarca, pues, está un poquito retirado de Lima, pero es parte de la capital del Perú. Bueno, una bendición enorme poder estar con ustedes, y no sé cuánto tiempo, pastor, lo de siempre, ¿no? ¿Verdad? Como un hermano... A mí una vez cuando Sí, pastor. pregunté eso, me dijeron, hermano, usted predique todo lo que quiera. Dice, nosotros en 1 hora nos vamos, pero si usted quiere seguir predicando, pero no, dale con confianza y estamos para escuchar y ser desafiados. Amén, muy bien. Vamos a comenzar entonces, y bueno, voy a pedirles por favor allí del lugar donde cada uno de ustedes esté para poder tener un momento de oración, ¿sí? Gracias, bendito Dios, por este privilegio y esta bendición enorme que nos permite poder estar en estos minutos compartiendo tu bendita palabra. Indigno, Señor, de poder hacerlo, porque no tengo ningún mérito para ello. Es un honroso privilegio. Te ruego, Señor, que me perdones, limpies todo mi ser y pueda ser una herramienta en tus manos para poder llevar palabra viva, palabra de ánimo, palabra de aliento a tu pueblo, bendito Dios, en esta parte del mundo. En este tiempo, Señor, donde las circunstancias son adversas y muy duras, espiritualmente, económicamente y también en la salud física. Oramos para que, como tu siervo Habacuc, Señor, oraba para que en estos tiempos tu palabra sea conocida. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias por esta bendición. Bendice, Señor amado, estas conferencias que sean de bendición para nuestras vidas, como lo ha sido ayer, usando tu siervo pastor, que ha compartido tu palabra bendita, Señor amado, y gracias por este privilegio. Oramos todo ello en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Quisiera con ustedes compartir en estos minutos en un título llamado, un tesoro llamado tiempo. El tiempo es un tesoro terrenal que Dios nos ha dado, así también como la familia. La familia, el vínculo es terrenal. Hay una bendición enorme cuando la familia es a su vez cristiana, hijo de Dios, porque este vínculo no va a quedar solamente acá en la tierra, sino también en el cielo. Va a ser permanente, continuo, ¿no? En este caso hablamos de un tesoro eterno, pero entre esos tesoros terrenal que Dios ha dado a todo ser humano es el tiempo. Ayer lo compartió claramente el siervo del Señor cuando hablaba del tiempo, que era el cronos, de ahí el término cronológico. Usamos todos un reloj, o el kairos, o el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto de Dios. Y Eclesiastés 3.1, les invito para que puedan ver, dice la palabra del Señor allí, Eclesiastés 3.1, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, alguien habló una teoría científica, y como teoría solamente quedó en lo que diríamos en términos, valga la redundancia, en términos científicos, lo que es una hipótesis. Es decir, de acuerdo a ciertas variables,
se tiene que estudiar un fenómeno científico para, de acuerdo a las evidencias que se dan, se pueda comprobar. Esto obviamente tiene que replicarse y tiene que cumplir una serie de requisitos, lo que es el conocimiento científico para ello. Y esta teoría era de que todo ser humano tiene en alguna parte del cerebro el día, la hora, el minuto y el segundo que tiene que nacer. Y nadie lo puede alterar, ni adelante ni después. Y de la misma manera también hay un día, una hora, un minuto en el cual pues se tiene que también partir de este mundo. Entonces eso es importante porque delante de Dios, a esa teoría le llaman el reloj biológico. Es decir, hay un día, una hora, un segundo, hasta una milésima de segundo que el corazón se tiene que detener. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Ahora, es una teoría, le llaman el reloj biológico, pero ese es el reloj cronológico, pero el reloj de Dios, Dios todo lo hizo perfecto, dice la palabra. Y Dios nos ha dado la bendición. Decía también por otro lado el gran notable poeta chileno Pablo Neruda, cuyo seudónimo fue, ¿verdad? Su verdadero nombre fue Neptalí Reyes, nacido en la zona austral de Chile. Él decía en uno de sus famosos poemas, un verso conocido de 20 poemas al amor y una canción desesperada: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Entonces, el tiempo realmente, relativamente, cronológicamente hablando, es fugaz. Razón tiene el texto sagrado cuando la Biblia nos dice por medio del salmista David que la vida del hombre hay una comparación, un símil, una figura literaria, que dice que la vida del hombre es como una nube, tan pronto como amanece, o como una planta, perdón, que crece en la mañana y al mediodía está seca. Y Santiago en el Nuevo Testamento dice que la vida del hombre es como una nube, tan pronto como aparece, se desvanece rápidamente. De allí la importancia realmente que podamos atesorar esta bendición de parte de Dios. Y dentro de sus propósitos, Dios, obviamente, dentro de todos sus propósitos, Él tiene el deseo de que todo lo hace bajo su bendita y soberana voluntad. Dice la palabra, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El libro del Apocalipsis, de acuerdo a la escatología bíblica, la doctrina que estudia los acontecimientos y eventos futuros, nos dice la palabra ahí, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, ¿verdad? Y dice la palabra que Él va a dar un galardón, un reconocimiento, una recompensa para todos sus hijos. Y es un mensaje de una exhortación, de ánimo, de aliento. Aunque la iglesia va a ser perseguida, aunque la iglesia va a ser reprimida, la iglesia va a ser amenazada seriamente, aún en pruebas y tribulaciones, dice el Señor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, queridos hermanos, vamos a poder compartir en estos minutos una porción que yo he considerado 3 aspectos importantes, tomando en cuenta este mensaje de la epístola paulina, en lo que se refiere a Efesios capítulo 5, que es el lema de toda esta conferencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y quisiera, por favor, ver con ustedes 3 miradas en término cronológico y al mismo tiempo en el futuro, es decir, también en el aspecto del reloj de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo que Él lo ha hecho todo perfecto. Y son 3 miradas: al pasado, al presente y al futuro. Y para ello les voy a invitar, por favor, que me acompañen al libro de Salmo 126. En el Antiguo Testamento, el libro de Salmo 126, por favor. Y vamos a comenzar acá, el Salmo 126, vamos a leer los primeros 2 versículos. ¿Sí? La palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice, cuando Jehová hiciere volver a cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Una mirada al pasado. ¿Recuerdan ustedes el testimonio del apóstol Pablo? En el libro de Hechos, de más de un capítulo, Pablo narra su conversión. Y allí es donde cuando justamente el apóstol Pablo, él llevando el testimonio ante autoridades a quienes Dios había puesto en su camino, justamente con la finalidad de ¿qué?
con la finalidad de testificar, con la finalidad de anunciar realmente lo que Dios había obrado y había actuado en la vida de Pablo. Y allí, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, Pablo habla de su testimonio, de lo que fue antes de ser un siervo de Dios. Fue enemigo de la cruz de Cristo, fue un perseguidor de la iglesia, pero rumbo a Damasco, él va a tener un encuentro personal con Cristo. Ya no va a ser llamado como Saulo, sino como Pablo, Paulus, ¿no? Entonces, acá dice la palabra en este texto que acabamos de leer, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Sabemos que el cautivo, el cautiverio, es un estado por el cual la persona no tiene libertad. Está en una situación de sometimiento, de esclavitud. Exactamente le pasó al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, haciendo allí un paralelo, el apóstol Pablo nos presenta que cuando él era, dice, incrédulo, su trasfondo de él era la religión. Era religioso, dice la palabra, conforme a la religión, era fariseo. Todos tenemos un trasfondo. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, algunos vienen de un trasfondo del alcohol, otros vienen del trasfondo de homicidios, de estafas, quizás de algunas situaciones gravísimas, y otros de un trasfondo como de la mentira, como de la envidia, como de la maldad. Entonces, tenemos que en primera instancia, estimados hermanos, para poder reconocer y valorar nuestro tiempo, es que tenemos que darle gracias a Dios, porque esto nos recuerda el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente, hoy en día hay cristianos que están pasando una situación sumamente difícil en toda Latinoamérica y en el resto del planeta. Esta pandemia o plandemia, coronavirus o coronaplan, ha hecho que miles y miles de millones de seres humanos, de países ricos como de países pobres, países agnósticos, países ateos, países religiosos, como el Medio Oriente, predominantemente musulmanes, nos hace ver que la iglesia de Cristo debe de tomar su lugar. Y debe tomar su lugar, ¿por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido sacados de afuera. La Biblia nos enseña el término eclesia, que hemos sido sacados ¿de dónde? Dice la palabra, de lo más débil, para avergonzar a lo fuerte, de lo más indocto para avergonzar a lo sabio. Esto significa, hermanos, que a veces en esta circunstancia de la pandemia, muchos cristianos están en una situación de extrema preocupación o angustia o una depresión, pensando de que están ya en una situación que nadie los puede sacar, ni siquiera Dios, cuando deberíamos tener presente el amor de Dios. Si no fuese el amor de Dios tan grande, entonces, ¿dónde estaríamos hoy en día? Piense usted. Me preguntaban algunas personas, esta pandemia se está llevando a los seres queridos, ¿y qué hay cuando nos toque la muerte? La muerte para el cristiano, yo era sinónimo de desesperación, porque tenemos una esperanza. El apóstol Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Quizá en este tiempo, hermanos, estamos echando de menos lo pasado, o la vida antigua, o la vida que teníamos en Egipto, por ejemplo. Un siervo de Dios que hace muchos años el Señor lo llamó al ministerio, contador de profesión, trabajaba en la selva amazónica del Perú, ganaba en dólares para una empresa extranjera, y él daba su testimonio diciendo, ahora soy un pastor, ya no gano como antes, pero vivo mejor. Y yo quisiera que tomemos en cuenta también eso. Ya no ganamos como antes, pero vivimos mejor. Antes ganábamos quizás a manos llenas, y todos iban en el pecado, todos iban en las apuestas, todos se iban en la maldad, todos iban en el vicio, en el pecado. Pero de allí Dios nos sacó. De modo que si algo tenemos que tener en cuenta, aún en las circunstancias que estemos hoy en día afrontando, es que el amor de Dios es incondicional, es incomparable. El amor de Dios en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, ¿qué nos separará del amor de Dios? Espada, amenazas, peligro, hambre, desnudez, muerte. Y termina el apóstol Pablo narrando esta porción de la epístola a los romanos, diciendo que ni lo creado ni lo por crear nos va a poder separar
del amor de Dios. Es decir, queridos hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, porque un día en nuestras vidas, el bendito evangelio, ese evangelio eterno que habla el libro de Apocalipsis, mira, aún en el futuro, aún en la eternidad está el bendito evangelio, está presente las promesas del texto sagrado. Debe tener presente, debemos recordar el amor de Dios, que es incomparable. Acá el apóstol, aquí vemos en este salmo, dice, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Pero el verso 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Y eso es justamente lo que está refiriéndose aquí la palabra de Dios. Un tiempo que estaban en cautiverio, pero antes de estar en cautiverio, el pueblo de Dios fue llevado a la tierra prometida, donde dice la palabra que fluía leche y miel, una tierra muy bendecida, una tierra muy fértil, muy productiva, pero por la desobediencia del pueblo de Dios. Cuando Dios les advierte, le dice, este lugar, esta tierra, hay abominación, consultan a los muertos. Tú no vas a consultar a los muertos, tú tampoco vas a ir al sortílego ni al agorero, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos sirven, y por eso son sacados. La tierra prometida no estaba vacía, era habitada por gente pagana que hacía la maldad, vivía en la maldad, y no querían arrepentirse de sus maldades. Y Dios les da esa hermosa tierra, donde comenzaron a ser una nación próspera y bendecida por Dios. El nombre de Israel era temido por las naciones enemigas, sobre todo cuando David salía adelante, porque sabían que el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac iba con David, con el rey David. De manera que cuando dice aquí, hiciere volver está en modo subjuntivo. Este modo subjuntivo es un futuro, hiciere volver. Es decir, de la cautividad. Y eso es lo que justamente, de allí es donde nos ha sacado nuestro bendito Señor y Salvador. Y eso debemos tenerlo presente. Presente, hermanos, que un día Cristo tuvo que soportar en la cruz todas nuestras maldades y pecados. Esa corona de espinas, esos clavos que horadaron sus manos, sus pies, esa lanza que traspasó su costado, hermano, realmente fue la crucifixión para los romanos, era la peor de las muertes que podía recibir un reo. ¿Sabe por qué? Porque era la muerte más lenta, dolorosa y agónica que podía tener un delincuente. Un avesado delincuente. Y esa pena capital, la peor de las muertes, la recibió nuestro Señor. Y allí en la cruz, Él llevó nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestras cargas, nuestros dolores, dice la palabra en el libro de Isaías. ¿Por qué hoy en día muchos cristianos en esta pandemia no buscan a Dios? Se han apartado a Dios. Como también vemos que antes de la pandemia habían cristianos que venían de cuando en cuando, que algunas veces estaban en el servicio. Esta pandemia les ha servido para arreglar cuentas con Dios y damos gracias al Señor por ello. Han vuelto a los caminos de Dios y hoy están sirviendo al Señor. Eso debemos tener presente, el amor de Dios. ¿Cómo está el mundo? Así. Acá en Perú estamos teniendo 2 semanas, prácticamente 14 días, en la que hay un confinamiento. La capital, Lima, y muchas ciudades del Perú estamos en esta situación. Y otras ciudades que no están en este confinamiento severo y radical, pues los hospitales ya no tienen camas para cuidados intensivos, no hay oxígeno para muchos pacientes. Y así estamos en estas circunstancias. Y en muchas partes de Latinoamérica no se puede salir a trabajar, los templos están cerrados. Pero si algo, hermanos, tenemos que tener en cuenta del momento que recibimos a Cristo, es el bendito evangelio. Lo que hoy en día necesita el mundo es el bendito evangelio. Tuve la bendición de estar y de poder radicar muchos años en Inglaterra. Actualmente, inclusive pudimos empezar un ministerio hispano en la Iglesia Bautista de Balan, que está al sureste de Londres. Fue una iglesia que fue fundada por el mismo Charles Spurgeon. Y en ese tiempo la visión, el sueño de Charles Spurgeon era establecer iglesias en toda Inglaterra.
un terreno para el templo, un terreno que le diera como alquiler y rentas para la iglesia, y otro terreno, otro predio para hacer departamentos. ¿Para qué? Para los que iban a ir al seminario. Esa era la visión que tenía Spurgeon, preparar a hombres, jóvenes, para la obra del Señor, y al mismo tiempo para que la iglesia tuviese ingresos, rentas, para que pudiesen ir ¿a dónde? A las misiones, a predicar el evangelio, enviar hombres a Asia, África, donde había una tamaña necesidad del evangelio. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el mundo necesita, pide a gritos el bendito evangelio. Y esa es una necesidad que tenemos, que no podemos pasarla por alto, estimados hermanos. También vamos a tener presente que nos recuerda el poder de Dios. ¿Y por qué nos recuerda el poder de Dios? Porque aquí dice la palabra, entonces nuestra boca en el verso 2 se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El cautiverio dentro de los planes de Dios estuvo como propósito justamente el que el pueblo se quebrantara por haber desobedecido, por haber dejado, por haber abandonado los caminos de Dios. Fue el justiprecio de la rebelión del pueblo de Dios. Pero cuando reconocieron su pecado, confesaron sus maldades, Dios oyó la voz de su pueblo y Dios lo liberó. Cuando leemos, hermanos, estos cautiverios que fueron concluyendo, inclusive si vemos, sin ir lejos, a la vida de Daniel, nada menos que en el imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor, un hombre despiadado, un hombre cruel, diríamos hasta inhumano. Hermanos, cómo Dios obró en la vida de este hombre, para poder ver en el tercer y cuarto capítulo de Daniel cómo este rey, este hombre pagano, impío y blasfemo, pudo decir con sus labios, bendito sea el Dios de Daniel. Es más, la escritura dice que él firmó un edicto donde dijo, todo aquel que no respete ni honre al Dios de Daniel, sea condenado a la muerte. Dios tiene propósitos. En esta circunstancia, en esta pandemia, Dios tiene propósitos. Aunque ha tenido una desolación, luto y dolor, aún para el pueblo cristiano, muchos siervos del Señor han partido a su presencia, hermanos en la fe, parientes, amistades, conocidos, vecinos. Dentro de todo ello, hermanos, está el poder de Dios. Porque quizás, hermano, de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, ese es el tiempo donde quizás la iglesia del Señor está orando más fervientemente, con más insistencia. Estamos viendo en algunos países la muerte cara a cara. Uno de ellos es el Perú, donde se ha tenido el peor y más desatinado gobierno y política de salud económica para enfrentar esta pandemia. Obviamente que esto obedece a la élite globalista. Sin embargo, hermano, acá en el Perú son miles y miles de hogares que han quedado enlutados. Más de 500 médicos, perdón, más de 200 médicos, más de 550 policías han muerto solamente por esta pandemia. Ahora, este rebrote, hoy hablaba con una doctora y me decía, yo he visto a jóvenes de 22 años morir por este virus. 22 años, imagínense. Hermano, sin embargo, también hemos visto ancianos, personas de demasiada edad, cómo Dios los ha sacado de cuidados intensivos, cómo Dios los ha sacado de lo que estaban en estado de coma. Porque, hermano, el poder es de Dios. No en vano, el salmista David, hermanos, la palabra de Dios nos enseña por medio de la palabra que el apóstol, por medio de este siervo, en la cual él decía, David, que él había escuchado, que él entendía y que él sabía justamente de lo que significaba y de lo que es Dios y de la forma como puede obrar en su vida. En el Salmo 62, verso 11, dice, Salmo 62, 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, no me avergüenzo, escribiéndole una vez más a la iglesia de Roma, del Evangelio. ¿Por qué?
es poder de Dios. La ciencia puede decir una cosa, la medicina puede decir algo también, pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Saulo fue enemigo de la fe cristiana. Saulo, solamente escuchar el nombre de Saulo, a muchos cristianos se les ponía el piel, no sé cómo dirán en algunas partes del Perú o de Latinoamérica, acá decimos la piel de gallina, algunos la piel de gallo, no sé, y se encrespan de miedo. Escuchaban solamente el nombre. Es más, cuando los discípulos oyen de que él predicaba el evangelio, no lo creían, hasta que lo tuvieron frente a frente. Y comenzó a dar evidencia de que realmente Dios lo había llamado al ministerio como un siervo del Señor. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios que puede cambiar la vida de un gobernante tirano y blasfemo, como lo hizo en el Antiguo Testamento con el rey Nabucodonosor. Miren lo que hoy en día está pasando con El Salvador, con el país Salvador en Centroamérica, con el presidente Bukele. Un hombre que antes no tenía ninguna simpatía por el Evangelio. Él viene de un trasfondo, digámoslo, palestino, ¿verdad? Luego se tuvo un acercamiento con el catolicismo y me lo decía hace poco un pastor, Esaú Canales, pastor salvadoreño, que el año pasado el presidente Bukele, actual presidente de Salvador, perdón, había rendido su vida a Cristo. Y que desde que él llegó al gobierno, él siempre se había presentado como una Biblia. Y antes de firmar una ley, él pedía a varios pastores que lo ayudaran a orar y que le dijeran si esa ley iba a ser, de acuerdo a la palabra de Dios, buena o mala. Es más, lo digo solamente rápido, me lo contaba hace poco el pastor Canales, que este huracán que venía, esta inundación ahí en Centroamérica, que había azotado a Honduras, Guatemala fuertemente, lo hemos visto por las noticias, usted lo recuerda. Unas horas antes de llegar a Salvador, el presidente Bukele, en mensaje a la nación, dijo, viene este terrible fenómeno de la naturaleza. Lo único que podemos hacer es orar a Dios para que nos ayude. Dentro de todo lo malo que viene para nuestra nación, su ayuda y su poder. Hermano, el satélite estaba determinando que iba a venir con toda su fuerza a desatarse en Salvador. Hermano, llega a la frontera de Salvador y este fenómeno desaparece. Adiós huracán, adiós tornado. Es el poder de Dios y la oración del pueblo. Por eso la última palabra la tiene nuestro bendito Dios. Bendito sea su nombre. Y pasamos, ya para ir concluyendo, esta segunda parte, ahí faltó, no es uno, es dos segundos, una mirada al presente. Y quiero invitarlos, por favor, para ir a Eclesiastés 7:10 y al Salmo 75:1. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Eclesiastés 7:10. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice Eclesiastés 7:10? Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Verdad? Alguien dijo que el pasado o el presente deja de ser tal y se convierte en pasado, y el presente en futuro. El tiempo se va tan rápido. Y la palabra nos dice que debemos, como acabamos de ver en este momento, debemos de hacerlo una mirada presente con gratitud. Nuestra gratitud debe ser en todo momento a Dios. Es más, la Biblia nos exhorta, por medio del apóstol Pablo, a que debemos acercarnos a Dios con todo tipo de oraciones, de ruego y de acciones de gracias. Agradecerle por las adversidades, agradecerle por las necesidades, agradecerle por estas dificultades que estamos teniendo o que está dejando a su paso esta pandemia. Pero también agradecerle para que el pueblo de Dios se despierte, se levante de este letargo espiritual que en muchas partes del mundo ha estado dando. Una iglesia, como dice el mensaje a la Odisea, ¿verdad? En el capítulo de Apocalipsis, que no era ni caliente ni fría, tibia, había una tibieza. O sea, un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios. Esta pandemia ha servido o enfriarse o de darse de lleno a las cosas de Dios y de poner al Señor como lo primero para nuestra vida, como lo primero para la iglesia, desde los pastores,
diáconos y hermanos en la fe. Eso no debemos tenerlo presente. Pero al mismo tiempo, como acabamos de ver, debemos ver una mirada al presente con la gratitud a Dios, ¿verdad? Con la gratitud a Dios. ¿Qué dice el Salmo 75:1? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Podemos ver a muchos cristianos, conversaba, y también por el testimonio de algunos pastores, cristianos que antes de la pandemia tenían un buen empleo, tenían un buen ingreso, pero algunos de ellos no eran buenos mayordomos con sus bienes materiales. Esta pandemia les ha ayudado en el Señor a aprender a ser buenos mayordomos. Y hermano, el cristiano es buen mayordomo, tres cosas. Con su tiempo, en primer lugar, donde lo primero de nuestro tiempo debe ser para Dios. Con nuestros bienes materiales y con nuestros talentos y dones. Esta pandemia nos ha permitido, hermano, un remesón espiritual para autoevaluarnos y examinar nuestra vida. Poder decir, ¿soy un buen mayordomo o he estado siendo un mal mayordomo? Aún como pastores, nuestro tiempo realmente, nuestros bienes materiales y nuestros talentos y dones. El salmista David decía, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y también debemos verlo con presente, dice, con esperanza. Salmo 126, cuarto versículo. ¿Qué dice Salmo 126, cuarto versículo? Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Una mirada al presente significa hacerlo, hermanos, con gratitud, agradecerle a Dios, agradecerle por su misericordia que es nueva cada mañana, agradecerle porque el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida. El Salmo 23, versículo 6, el Salmo del Pastor. Aún a muchos cristianos que hoy no han orado, que no han dado gracias a Dios, que no han tenido un devocional, han visto un nuevo día, han podido salir a trabajar, regresar a la casa, han tenido un desayuno, han tenido un almuerzo, han tenido una ropa para abrigarse, o del calor o del frío. Esa es la bendición de Dios que asume por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos cristianos estamos desagradecidos? ¿Cuántos cristianos estamos descontentos con Dios, con los pastores, con los hermanos en la fe? No queremos estar bien aquí, no queremos estar bien acá, porque hay algo en nuestro corazón. Ese algo que hay en nuestro corazón debe llevarnos a quebrantarnos y a pedirle perdón a Dios y reflejar una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, porque todo lo que recibimos viene de la bendita gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Voy a compartir un videoclip, es una canción que yo quisiera brevemente, ya para terminar, si me permite, pastor, y compartirla con ustedes. Esta es una canción que se titula Espera el tiempo de Dios, de Isaac Valdés. Vamos a ponerle un momentito, por favor. Si me puede permitir, pastor, para compartir video, ¿se abría esa posibilidad? Lo tengo habilitado como para que puedas compartir pantalla. Así que si vos tenés... Allá, no, tengo solo para compartir sonido, optimizar el videoclip. Acá, allá. A ver, ¿me avisan por favor si aparece la imagen? Ya, ahí está el sonido. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá, que
caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear. Ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Muy bien, esa era justamente, quería compartir ya para ir concluyendo esta oportunidad que hemos estado recibiendo, una bendición de parte de Dios y también de Pastor Montaldi. Nos ha hecho esta invitación muy gentil y agradecerle por ustedes solamente estos minutos de darle las gracias a Dios. Y este video que decía, el tiempo de Dios es perfecto. Y esta lucha, esta adversidad, hermano, se tiene que ganar de rodillas. Y en esta pandemia la iglesia tiene que vivir y actuar de rodillas, orando y predicando.
orando, hermano, porque ya estamos a puertas de situaciones terriblemente duras y difíciles. Por eso quisiera ya concluir, si me permitieran un par de minutitos, en esta porción que vemos ya para concluir. El tercer punto, una mirada al futuro. ¿Qué dice el Salmo 90:12? El Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si ustedes se van a dar cuenta, este no es un salmo ni de Asaf ni de David, es un salmo de Asaf. Un hombre, de Moisés. Un hombre que no pertenecía a la generación de David ni de Asaf. Se dice que esta fue una oración cuando fue escrita cuando Moisés ya estaba lleno de años, ya era un anciano, y que de generación en generación fue compartiéndose. De modo que en este salmo, este pasaje, la palabra de Dios dice, es una oración. Y yo quisiera ir concluyendo con esto, estimados hermanos en la fe. Enséñanos a contar nuestros días. Señor, ayúdame a contar cada día. Nosotros solemos decir aquí en Latinoamérica, feliz cumpleaños, ¿verdad? En inglés es happy birthday. Y el happy birthday es feliz día. En la cultura latina es cumpleaños. Un año tiene 365 días. El Señor Jesús hablaba de días, no de años, no de meses. Decía, cada día tiene su afán. Y Moisés lo dice, a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Qué tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. ¿Qué días vivíamos nuestra vida cristiana en los tiempos antes de la pandemia? Y cómo nuestra vida cristiana se vio afectada en esta pandemia. ¿Cuánto podríamos decir? Gracias, Señor, porque en esta pandemia me ayudó a buscarte, a crecer en la vida cristiana. En la necesidad aprendí lo que es dependencia. En la enfermedad aprendí a aceptar tu voluntad, a recibir tu consuelo, tu fortaleza, y que tú tienes la última palabra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Un año tiene 365 días. Se dice que preguntar a una dama es incorrecto, ¿verdad? Y la edad de un pastor, con más razón. Por eso no voy a preguntar la edad al pastor Cristian, ni tampoco mi edad. Pero acá tenemos 365, ¿verdad? Por 40, vamos a ponerle 40 años, ¿no? Un promedio, una edad mediana. ¿Cuántos días creen que multiplicamos? A ver, algún matemático. La respuesta es 14.600 días. Mire, miles de días sobre la tierra. ¿De cuántos esos miles de días hemos podido caminar con Dios? Vivir para Dios. Dios permita, queridos hermanos, que cuando estemos delante de Él, nos ayude a poder estar realmente con ese privilegio de haber servido, cumplido sus propósitos, como el salmista David lo dijo. Jehová cumplirá su propósito en mí. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Que el Señor se enseñoree de su iglesia. Que el Señor bendiga a su pueblo, a sus siervos. Oremos y sigamos predicando. Hermano, el mundo pide a gritos una verdadera esperanza. No es la vacuna, es Cristo Jesús. La iglesia requiere, como Habacuc oró en el Antiguo Testamento, que la palabra sea conocida. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero no va a ser conocida si la iglesia no es la luz del mundo. Que en estos días de tribulación y de prueba para el mundo entero y para la iglesia de Cristo, sea el Señor glorificándose grandemente. Yo quiero agradecerles por vuestra deferencia, estimados hermanos y amigos. Esto ya lo compartimos, ¿verdad? Agradecerles a todos ustedes y bueno, quedar a sus órdenes. Muchísimas gracias. Permítame orar, por favor, unos instantes. Amado, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor amado, realmente ayúdanos a tener presente que hubo un día que tú tocaste nuestro corazón. Quizás, Señor amado, muchos cristianos hoy se han alejado, se han apartado. Han dejado tus caminos, Señor, en esta pandemia. Siervos tuyos que han dejado el ministerio por la situación económica, material, ministerial, familiar.
Te rogamos, Señor, que en el tiempo de hoy nos volvamos a ti. Nuestro corazón y nuestros ojos los volvamos a ti, bendito Señor. Y también ayúdanos a contar nuestros días, pero hacerlo con gratitud. En necesidades, pero con gratitud. En pruebas, pero orando y confiando que tú tienes la última palabra, que tú eres el Dios soberano, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te alabamos, Señor, y te rogamos perdón. Perdónanos, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Ayúdanos a que cada día lo vivamos para ti, agradecidos a ti y dependiendo de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, Pastor Cristian. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Andrés, y gracias por el tiempo con tu palabra y el reto, el desafío, ¿verdad? Y ciertamente quiera Dios que al mirar al pasado, cada uno de los que estamos escuchando podamos decir, bueno, hubo un momento en el que me encontré con Cristo y puedo disfrutar de ese perdón y de cómo Él con poder ha transformado, no solamente nos ha dado salvación, sino que ha transformado también nuestras vidas. Y si no, que pueda ser también hoy el día de salvación, y rogamos para que si hoy de alguna manera Dios también tocó en ese punto, ¿verdad? Y vos decís, bueno, yo hoy no puedo dar gracias a Dios, todavía no tengo ese perdón, no tengo esa esperanza, que puedas conectarte con nosotros o con el Pastor Andrés, ¿verdad? O con quien te haya compartido, ¿verdad? Este estudio, esta conferencia, ¿verdad? Pero qué bueno sería que podamos también disfrutar de que alguien venga a Cristo por medio de esta mirada hacia el pasado, y que tal vez todavía tú no lo tengas y que tal vez sea hoy el día en que vengas, ¿no? Y gracias también porque ciertamente muy pocas veces se agradece por los momentos de prueba, por los momentos de persecución, por los momentos, ¿verdad?, de problemas, ¿no? Y nos desafiaste bien clarito, ¿sí? Hay agradecimiento, hay ese agradecimiento en nuestros corazones, ¿verdad? Por la situación en la que estamos viviendo y por todo lo que Dios ha hecho, independientemente si es una planificación de personas malvadas que quieren hacer negocio con todo esto. Obviamente también sabemos que el enemigo de nuestras almas está detrás, ¿verdad? Pero Dios usando, ¿hemos sido agradecidos? Sé que hay personas que la han estado pasando muy difícil, pero aún en medio de eso, poder ser agradecidos con el Señor por lo que Él hace, ¿sí? Nos mereceríamos ser aniquilados, pero gracias, Pastor, por el desafío y también de poder ser responsables con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros bienes, con el tiempo. Gracias, Pastor Andrés, y nos gustaría si nos pudieras compartir un poquito, ¿verdad?, acerca de algún motivo de oración familiar y también de algún motivo de oración ministerial. Creo que lo mejor que podemos hacer, hemos sido alimentados, hemos sido desafiados, lo mejor que podemos hacer es poder orar también por ti, así que nos gustaría que puedas compartir algunas peticiones. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Cristian. Sí, hermanos, quisiera suplicarles en el Señor que nos sigan apoyando sus oraciones, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Estén orando por el Perú, por el gobierno actual del Perú, que realmente insiste en actuar de una manera que está trayendo mucha desgracia a millones de peruanos. Cuando aquí la mayor porcentaje de peruanos, su actividad comercial es día a día. Y hoy están confinados a las casas. Y mucha gente está saliendo ya prácticamente a delinquir o a saquear porque no tiene los medios económicos. Oremos para que sigamos predicando la palabra de Dios, para que el mensaje se siga dando a los más necesitados, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos y a la gente pobre principalmente. En segunda instancia, les pido sus oraciones, hermanos, porque
Bueno, nosotros vamos a estar tomando ya la decisión de dejar la iglesia donde estamos actualmente, que se llama la Iglesia Evangélica Shalom, y Dios mediante ya de acá a unas semanas debemos estar empezando ya yendo a una nueva obra aquí en San Juan del Lurigancho, en Lima. Así que le pedimos sus oraciones para que Dios permita, juntamente con mi familia, estar sirviendo donde Él quiera hacerlo. Y también sus oraciones, hermanos, por muchas iglesias que no tienen pastor. Me compartía el pastor, uno de los pastores de Estados Unidos, Pastor Canales, por ejemplo, que pasando nomás la frontera de California, ahí está un lugarcito de México que se llama Mexicali. Hay como 40 iglesias en esas ciudades. 20 pastores han fallecido. O sea, hay 20 iglesias que no tienen pastor. Aquí en el Perú, en el norte, en la selva, muchas iglesias han quedado sin pastor. Entonces, hermano, y esto creo que es a nivel de toda Latinoamérica, en México, entiendo, en Centroamérica, en África, igualmente, hermanos, porque también ahí están siendo perseguidos. Contaba el pastor Elías en Sierra Leona que a los hermanos, a los pastores, los emboscan en el camino y los asesinan. Y el gobierno, la policía, la Fuerza Armada no quieren intervenir, porque claramente son pues miembros del ISIS o del movimiento musulmanes que queman a las iglesias, a los hermanos ahí en pleno culto. Sin embargo, hermanos, el evangelio sigue creciendo, así que sus oraciones también por todo ello. Muchísimas gracias. Y también por mi hermana, que Sofía, y mi sobrino Augusto, que están ahorita con el COVID. Así que yo creo que es el tiempo para que ellos también arreglen cuentas con Dios. Han escuchado muchas veces el evangelio, pero Dios quiera que esta vez sí rindan sus vidas al Señor Jesús. Ella se llama Sofía Romero y mi sobrino Augusto. Muchísimas gracias por todo, pastor. Muchísimas gracias, hermanos. Amén, amén. Bueno, ahí vamos a estar orando, sí, por Perú, la iglesia, el pueblo allí peruano. Realmente conozco y tengo muchos amigos y sé que es, amo, ¿verdad? Me encanta y vamos a estar orando ahí por Perú. Y como compartías ahora, ¿no? Qué tremendo esto, sigue sucediendo, la pandemia no ha parado a estos grupos terroristas, ¿verdad? De toda la maldad que están haciendo contra el Señor, ¿verdad? Y contra su iglesia. Y bueno, oremos por protección para sus siervos en esos países tan duros, pero también oremos por la salvación para esta gente. Podríamos decir que, sin bien no siendo musulmán, pero Saulo era un miembro de esos de ISIS, ¿verdad? Así que, y vimos el poder de Dios cómo lo transformó. Ese mismo poder sigue estando. Oremos y si el evangelio sigue creciendo en esos lugares donde hay tanta persecución y donde a veces hay que firmar con sangre, ¿cuánto más deberíamos nosotros seguir dando nuestras vidas, seguir dando nuestro tiempo, seguir dando nuestros recursos para que el evangelio siga expandiéndose? Hermanos, gracias a cada uno de los que nos ha estado acompañando, tanto aquí en Zoom, ¿verdad?, como también en las transmisiones de Facebook, tanto por el Ministerio Evangelístico Uruguay como por allí por Iglesia Bautista Ebenezer, ¿verdad? Así que estamos despedidos y bueno, Dios mediante, mañana a las 7 de la tarde va a estar el misionero Alberto Jara compartiendo la palabra desde allí, desde México, y también vamos a estar teniendo al hermano Carlos Calderón trayéndonos también una alabanza, y allí los hermanos de Chulucana, allí en el norte de Perú, también tengo gratos recuerdos, y quiera Dios que pronto, hoy estaba compartiendo con unos hermanos acerca de lo que fue el viaje ahí a las cuevas, a las comarcas, le digo yo, ¿no? Pero quiera Dios que podamos volver a vernos, y si no es acá, va a ser allí en el cielo seguramente. Hermanos, estamos despedidos, el Señor les bendiga. Pastor Andrés, muchas gracias nuevamente, y quiera Dios que
podamos seguir aprovechando bien el tiempo. Nuestro tiempo en esta tierra es tan cortito. Quiera Dios que lo podamos invertir para cosas que son eternas. Señor les bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde y estamos para servirles.